tengan presente que en este año se invirtieron las fechas. ¿A qué me refiero? A que quienes venían de alguna manera acostumbrados a declarar en octubre son los primeros que van a tener que declarar este año por 2020. Y pues consecuentemente los que venían declarando de primeros hasta el año pasado serán los últimos en el mes de octubre. Es decir que es importante que las personas revisen con anterioridad el tema para evitarse, digamos, que complejidades. En la parte final haré un comentario puntual sobre este tema. Segundo, las personas que por primera vez van a estar obligadas a declarar renta, porque para este año cumplen los requisitos, cualquiera de las condiciones que trae la ley para el efecto, por ejemplo, topes de ingresos o topes de patrimonio bruto, consignaciones bancarias, etcétera, pues tengan presente que antes de presentar la declaración de renta deben cumplir con otro deber formal y es el de la inscripción. Luego se tienen que inscribir en el Registro Único Tributario. Afortunadamente por la pandemia, desde el año pasado el tema se flexibilizó y agilizó significativamente a través de la página web de la Administración Tributaria y es un tema que se puede resolver muy rápidamente para poder tener digamos que el registro y de esa manera poder generar la declaración tributaria a presentar. Si lo primero no se puede hacer lo segundo. Y sobre este particular quiero hacer una referencia puntual a los expatriados, porque las personas, bueno, esta es una expresión coloquial que además no es técnicamente correcta, pero todos nos entendemos, las personas extranjeras que vienen a trabajar en Colombia, que están trabajando en Colombia y que va a ser su primera declaración de renta esta de 2021 por 2020, piensen que el registro oportuno, esto es para hacerlo ya, pues es, digamos que determinante, porque a diferencia del local al que le van a asignar simplemente un dígito adicional a su cédula, luego no va a cambiar las fechas, para el extranjero le van a asignar un NIT y ese NIT lo asigna aleatoriamente el sistema, de tal suerte que si dejan pasar varios días, es perfectamente posible que para el momento en el que usted reciba el número de identificación tributaria, su término para presentar la declaración ya haya pasado, con lo que obviamente las consecuencias de extemporaneidad se presentarían, sanciones por extemporaneidad, y no solamente en renta, sino en activos en el exterior, sí obviamente tendría que presentarse. Luego esa es una recomendación puntual para quienes son extranjeros declarantes de renta. Dentro de los comentarios generales de la declaración de renta, pues quisiera hacer referencia y énfasis, de pronto recordar el tema de las cédulas, el tema de que yo no puedo repetir beneficios en más de una cédula, es decir, solamente los puedo utilizar en una. Recuerden que hay una cédula general que compila las rentas de trabajo, las rentas no laborales y las rentas de capital, la cédula de dividendos y participaciones y la cédula de pensiones para aquellos que ya reciben la pensión. Luego es importante entender aquello de que cada una de estas cédulas tiene una depuración independiente y por lo mismo no se pueden, insisto, replicar los beneficios. Ya puntualmente en la cédula general, que es donde está, digamos, que la mayor parte de las personas, pues importante tener presente que el tema de los aportes a fondos de pensiones para aquellos que hicieron la tarea, pues les permiten una exención tributaria, obviamente con dos límites, 30% del ingreso y máximo 3.800 VTs. Y para todos los declarantes tengan presente que por encima de ese límite individual existe otro que está referido al 40% de los ingresos netos y las 5.040 VTs. Esto para la sumatoria de todas las rentas exentas y todas las deducciones. Cuando uno hace la declaración, el mismo sistema va a mostrar esa restricción y esa limitación. Luego, pues es un tema que simplemente quiero aclarar para aquellos que van a diligenciar la declaración por su propia cuenta o pues con la ayuda de alguna persona para que lo tengan muy presente. Ese es el techo máximo en el que las exenciones y las deducciones se van a poder presentar. Lo otro, piensen siempre que un ingreso tiene una retención en la fuente y si no tiene la retención en la fuente debe haber una razón específica para la que no la tenga. Luego siempre como recomendación al declarante está en primero bajar o pedir los certificados bancarios y demás certificados que requiere usted para su declaración. Siempre piense que la declaración se compone de activos, pasivos, ingresos y gastos, siendo los gastos bastante limitados. Y que quienes le hicieron pagos a usted o tiene activos de su propiedad o con los que usted tiene un pasivo, tienen la obligación legal de expedirle un certificado. Ese certificado va a ser la fuente de la información. Pero lo que uno nota repetidamente es que a veces
los declarantes se olvidan de las retenciones en la fuente, y las retenciones son un pago anticipado que usted ya hizo de ese tributo. Luego es importante que lo tome en consideración. Recuerde, cada ingreso debería tener una retención en la fuente, y si usted encuentra que no hay retención en la fuente en un caso específico, pues entra a verificar la razón. Debe haber una justificación o debe haber un certificado que demuestra que tal vez por la cuantía no le hicieron esa, digamos que, retención en la fuente. Lo siguiente que quiero notarles es que es bien importante tener presente que el anticipo no es optativo, es una obligación. Recuerden que se debe anticipar parte del impuesto del año siguiente bajo ciertas reglas y dos procedimientos del anticipo, pero es claro que todos los declarantes de renta deberían tomarlo en consideración. Y por último, dos recomendaciones puntuales sobre esta materia. La primera, los que ya están registrados en la página web de la Administración Tributaria, busquen la información exógena que ha, digamos que, condensado la Administración Tributaria en un Excel. Eso les va a permitir una referencia de aquella información con la que ya cuenta el fisco para que ustedes la crucen con la de sus certificados. Ojo, no se queden solamente con el Excel de la Administración, porque puede ser incompleto y el deber es suyo de reflejar una declaración tributaria completa. Luego, no es solamente lo que el fisco muestre en ese Excel lo que usted tiene que referir, pero sí permite, uno, comparar cifras, y dos, eventualmente, advertir anomalías cuando, por ejemplo, alguien por error me ha imputado ingresos, unas operaciones que nada tienen que ver conmigo. Pero también sirve como memoria, porque a veces a uno, montando la declaración de renta, se le olvidan operaciones que pudo haber efectuado en la vigencia que se está declarando. Y ya simplemente para cerrar esta sesión y agradecerles por su paciencia y sobre todo a Colfondos por su invitación, la oportunidad en la presentación de la declaración es determinante. La sanción por extemporaneidad es del 5% por mes o fracción de mes sobre el impuesto que se genere. Luego esto viene siendo un taxímetro que sí tiene límites, máximo el 100% del impuesto, pero no quieren ustedes tener que pagar más de lo que ya legalmente les corresponde. Luego, de entrada, hay que revisar, apenas tengan la oportunidad de ver esta información, su vencimiento, y prepararse para cumplir oportunamente para evitarse sanciones. De mi parte no es nada más, espero que haya sido útil esta sesión y de nuevo reiterarle mis agradecimientos a todos los asistentes y por supuesto a Colfondos por la invitación. Muchas gracias.